Hola, buenos días. Hoy con mis compañeras Vesna Osorio, Valeria Fredes, Josefina Estay y yo, Romina Donoso, vamos a estarle presentando nuestro trabajo de matemáticas que consiste en cada una de nosotras explicar ejercicios de lógica o conjuntos de la presente guía. Hola, soy Valeria Fredes y voy a presentar el ejercicio número 1. Para el ejercicio número 1 nos dan el valor de 3 proposiciones. Nos dicen que la primera, que P entonces no Q, es falsa. La segunda, que la negación de no R entonces S es verdadera. Y la tercera, que dice no R entonces no B es falsa. Con esta información tenemos que determinar el valor de esta proposición compuesta. Nos dicen primero que P entonces no Q es falsa, por lo que P es verdadera, entonces no Q, que sea la Q, es verdadera también, por lo que no Q sería no verdadera. La P es verdadera, entonces la no Q, que la Q es verdadera, y tenemos la negación acá, nos da falsa. Y verdadero entonces falso nos da falso. La negación de no R entonces S es verdadera. Sería la negación de R es falsa, lo que sería, pondríamos la negación ahí y el falso. Entonces la S también es falsa. Nos daría negación de B, entonces F, que está negando la F, lo que nos daría verdadero. Y verdadero entonces falso es falso y bajamos la negación. Y la negación de falso sería verdadero. Acá con la no T, entonces no B, nos dicen que también es falso. Lo que T y B es falso. No T es verdadera, no B es falso. Por lo que sería verdadero entonces falso, falso. Y ahora tenemos todos los valores acá para poder reemplazar a la proposición. Para partir tenemos que partir con esta parte, hasta acá. Primero, tenemos que reemplazar el valor de P, nos dicen que es verdadero. Entonces, P es verdadero. Solo si no P nos dicen que es falso. No P nos dicen que es falso. Entonces, la ponemos falso. Ahí. Y Q es verdadera, entonces la ponemos verdadera. R es falsa, entonces la ponemos falsa. Verdadero solo si falso es falso. Y verdadero entonces falso es falso. Por lo que falso y falso es falso. Acá ahora nos piden la negación de S. La negación de S es verdadera, por lo que la ponemos ahí. Y sería acá falso, entonces verdadero es verdadero. Ahora tenemos que reemplazar los valores de esta. T nos dicen que es falsa, entonces T es falsa. B es verdadera, entonces B es verdadera. Ahí. Bajamos el verdadero y falso. Solo si verdadero es falso. Por lo que acá nos daría verdadero, solo si falso es falso. Hola, soy Vesna Osorio y voy a explicar el ejercicio número 2. ¿Qué dice? Encontrar el valor de P, Q y R si se sabe que la siguiente expresión es verdadera. Lo primero que debemos tener en cuenta es que en el caso del bicondicional, siempre que estos dos sean diferentes nos va a dar falso. Por ejemplo, aquí verdadero, falso, falso.
O en otro ejemplo, si aquí fuera falso y acá verdadero, también sería falso. En el caso del condicional, siempre que B implique falso, será falso. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, vamos a volver al ejercicio y por deducción vamos a reemplazar la P por verdadero y negación de R por falso, teniendo aquí un bicondicional. ¿Eso qué significa? Que siempre que sea distinto nos va a dar falso. En el caso de acá, R lo reemplazamos por verdadero y Q lo reemplazamos por falso. Y aquí, como es condicional, acá nos decía que siempre que verdadero implicara falso, nos iba a dar falso. Entonces acá dejamos el falso. En el caso de acá, reemplazamos negación de Q por verdadero y P por verdadero. Esto es conjunción, esto que está aquí en medio. Y la conjunción nos dice que siempre que verdadero con verdadero implica verdadero. Pero acá, por las negaciones que hay afuera, se cambian por falso. Entonces acá movemos esta disyunción acá y el resultado de esto, que es falso, lo ponemos acá. Entonces acá, ¿qué nos dice? Falso por falso, como dice acá, falso por disyunción, nos da falso. Pero, como acá está la negación, en vez de quedarnos falso por la negación, nos va a quedar verdadero. Entonces, así demostramos que la siguiente expresión era verdadera. Hola, me llamo Romina Donoso y hoy les voy a explicar el segundo ejercicio de la guía de matemáticas. Primero nos dice que sea el conjunto universo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 y los conjuntos A, X pertenece a universo tal que X es par menor que 8, B, X pertenece a universo tal que X es impar menor que 11 y C, X pertenece a universo tal que X es un número primo menor o igual que 11. En este caso, A vendría siendo 2, 4 y 6, porque como nos piden que es un número par menor que 8, los números pares menores que 8 serían 2, 4 y 6. En el caso B sería lo mismo, solo que impar y menor que 11, que vendría siendo el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Y en el caso C es X es un número primo menor o igual que 11. Los números primos vendrían siendo 2, 3, 5, 7 y 11. Después nos pide distribuir todos los elementos que dijimos anteriormente del conjunto universo en un diagrama de Venn. Aquí tenemos el diagrama de Venn y lo primero que tenemos que hacer es ver si el conjunto A con el conjunto B tienen elementos comunes. Nos vamos aquí y como vemos, A con B no tienen ningún número igual. O sea, que no ponemos ningún número en este espacio. Después tenemos que ver en este segundo espacio si las tres letras A, B y C tienen un elemento en común. Aquí, como vemos, hay elementos comunes entre B y C, entre B y C, pero no hay un número común entre los tres. Entonces, también lo dejamos vacío. Después tendríamos que hacer estas dos esquinas de aquí. Aquí tenemos que ver si A tiene un elemento común con C. Vemos acá y A con C tienen un elemento común que sería el 2. Como vemos aquí, las dos letras tienen un 2. Entonces, escribimos el 2 aquí, porque se junta el C con el A.
Después hacemos lo mismo con la B y con el C. Vemos si B tiene un elemento común con C. Aquí B si tiene elementos comunes con C, que sería 3, ahí están los 3, el 5 y el 7. Así que los escribimos en este recuadro, ya que el B se junta aquí con el C. Después vendrían los círculos más grandes, porque va desde los espacios más pequeños hasta los más grandes. Aquí ya tendríamos que escribir los números que quedan de los elementos, porque no se repiten. Por ejemplo, en el elemento A, los elementos de A son 2, 4 y 6. Pero aquí ya escribimos el 2 en este, entonces no se repite nuevamente en este. Entonces quedaría solo el 4 y el 6. Lo mismo en el B. En el B tenemos los números 1, 3, 5, 7 y 9. Y como vemos, aquí ya tenemos el 3, el 5 y el 7. O sea que escribimos solo los que nos quedan, que serían el 1 y el 9. Y por último, lo mismo en la letra C. Como vemos, la letra C tiene el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Y como vemos, ya están escritos los otros números de la letra y el único que falta es el 11. Entonces solo escribimos el 11 de la respectiva letra C. Y como aquí pide que distribuyamos todos los elementos del conjunto universo en el diagrama de Venn, en el conjunto universo está del 1 al 12. Y en los conjuntos A, B y C no se encuentra en ninguno de los tres el número 8 y el 10. Entonces los dejamos afuera de los círculos, o sea, como dice aquí en el universo, fuera de los círculos. El primer ejercicio hay que pintar o achurar el conjunto en un diagrama de Venn mostrando el proceso para encontrar dicho conjunto en el diagrama. Entonces lo primero que vamos a hacer es el B con el universo, pero hay que pintar todo. Este sería el B, este el C y este el A, y todo esto de afuera es el universo. Entonces habría que pintar todo lo que no es B, incluyendo las intersecciones y las uniones, y todo lo que esté como dentro de C no se pinta. Entonces solo se pinta o achura el círculo A y el conjunto C junto con el universo. Entonces quedaría así el primer diagrama. Para el siguiente ejercicio hay que hacer lo mismo, solamente que se hará con la parte del conjunto que se dio al inicio, pero solamente la letra A. Entonces, al igual que el anterior, haremos lo mismo, pero solo pintaremos lo que no es A. Entonces, pintaremos el conjunto B sin la unión que tiene con A, el conjunto C y el universo también. Quedaría así, junto con el anterior, ya que esto se tiene que ir desglosando por partes. Entonces se tiene que ir haciendo cada uno de los diagramas. El siguiente es uno de los más fáciles, ya que solamente tendremos que pintar el conjunto C. Entonces, ya que tenemos que pintar solo el conjunto C, se pintan junto con las uniones que tiene el conjunto C, pero nada más. Entonces quedaría solo así pintado el tercero. En el cuarto diagrama debemos pintar solamente el conjunto A, pero no las uniones que tiene con el B y el C. Entonces quedaría el conjunto pintado de esta forma, ya que es una resta, entonces debe quedar solamente lo que es de A, no lo que está unido con el B, el conjunto letra B. En el último, después de haber resuelto todos los diagramas anteriores, tenemos que observar los diagramas que ya hemos hecho y ahora realizar
el ejercicio completo, el cual tiene que ser solamente la unión entre A y C, ya que esto está restado, entonces no había que pintar nada del conjunto B, y además se une lo mismo que tiene A y C, o sea, en realidad es como lo que tiene el conjunto compartido A y C. Entonces solamente se pintaría la intersección que tiene A y C y quedaría así. Entonces esto sería el ejercicio, no es muy complicado y es fácil de hacer. Y bueno, aquí finaliza el video de los 4 ejercicios de la guía explicados y previamente realizados. Espero que se haya entendido, que les sirva y muchas gracias por ver.